Muy buenas, señoras y señores. Bienvenidos al programa Actualidad Debate que cada semana puntualmente llevamos hasta sus hogares para conocer la opinión de nuestros representantes políticos más cercanos, de proximidad, y saber lo que opinan sobre los temas que a todos ustedes les interesan. En este caso vamos a hablar de algo que nos pilla muy de cerca y para lo que falta muy poquito, justo casi a la vuelta de Semana Santa ya entramos en breve en la campaña electoral. Una campaña, o por lo menos una pre-campaña que llevamos, bueno, pues permítanme la expresión, sufriendo desde hace muchísimo tiempo, o sea, viviéndola como mínimo. Así que vamos a hablar con ella, vamos a ver, bueno, pues qué opinan los partidos políticos cuando entramos en esa ya casi recta final o sprint hacia las elecciones municipales. Ya saben que Andalucía no tiene elecciones autonómicas, pero sí que tenemos la elección de nuestros representantes a nivel municipal para nuestro ayuntamiento. Así que, bueno, sabiendo que en la provincia de Jaén, de los 97 municipios que tenemos, hay gobierno socialista en 67 de ellos. Hay gobierno del Partido Popular en 17 ayuntamientos, gobierno de Izquierda Unida o Izquierda Unida con Podemos, o solo Izquierda Unida, Joaquín. Son todo Izquierda. Todo Izquierda Unida. Hay 5 ayuntamientos y hay 3 de Ciudadanos. Bueno, pues dicho esto, nos gustaría saber cuáles son las expectativas, cuáles son los planes y cómo van a afrontar estas elecciones los partidos políticos que uno acompaña y cuyos representantes paso a invitarles rápidamente, porque además son hombres nuevamente conocidos de todos ustedes. Diego Soriano, Partido Socialista, desde Bejíjar. Muy buenas, Diego. Buenas, encantado y... Bienvenido. Diego, que yo no sé cómo sacas tiempo, que tú las tuyas las tienes a la vuelta de la esquina. Mira, pero además que es que estoy loco porque lleguen las elecciones, vamos, que tengo unas ganas de elecciones que para qué. Bueno, a mi lado también se encuentra, y por centrarnos en el mismo municipio, Pedro Molina, también, bueno, preparando también a todo tren, pues estas elecciones para el Ayuntamiento y la Alcaldía de Bejíjar de Ciudadanos. Diego, bienvenido. Pedro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, nos acompaña nuevamente también, decía, me estoy haciendo fijo discontinuo, José Luis Roldán desde Linares, Partido Popular. Muchas gracias, José Luis, por estar nuevamente con nosotros. Buenas tardes, estoy encantado de estar aquí, gracias. Y muchas gracias también, que hacía un poquito más que no venía, pero sí ha venido en algunas ocasiones con nosotros, a Joaquín López desde Izquierda Unida, en este caso de Baeza, pero desde las escuelas, que hay que reivindicar también. Claro que sí. Gracias, Joaquín, por acompañarnos. Muchas gracias, encantado. Bueno, pues comentábamos cuál es la situación actual de los gobiernos en nuestro ayuntamiento y me gustaría conocer desde vuestros puntos de vista, de vuestras formaciones políticas, cómo se afrontan estas elecciones cuando ya es verdad que falta prácticamente solo son 2 meses y además con la Semana Santa en medio, que ya sabemos que en nuestros pueblos y ciudades es bastante importante y que supone de alguna manera un parón en la política. Así que bueno, por tener 67 municipios, Diego, vamos a comenzar contigo. No, hombre, desde el Partido Socialista con muchísimas ganas en general y como repito, pues yo con muchísimas ganas en particular, ¿no?, de que los ciudadanos hablen. Hemos vivido 4 años, un mandato bastante extraño, ¿no?, con una pandemia. Yo creo que poca gente recordará unas circunstancias similares o parecidas a lo que fue, donde bueno, pues se han puesto a prueba muchísimas cosas, ¿no?, del contacto de los alcaldes con los vecinos, donde ha sido algo raro. Yo creo que el que esté de alcalde estará pidiendo una prórroga de 2 años porque 2 años se lo los que no han sido los normales. Porque 2 años se lo ha pasado haciendo cosas poco naturales o poco habituales a lo que son unas elecciones. El Partido Socialista afronta como claro favorito, ¿no?, por los resultados anteriores y creo que por la buena gestión que han hecho donde se está gobernando y donde también se ha hecho una oposición, creo que sana y con las opciones de más o menos intentar repetir los resultados con el baile que haya con algunos ayuntamientos, pero de manera muy optimista a lo que pueda ser. ¿Pensáis que vaya a perder el ayuntamiento, que vaya a ganar, que vaya a quedar como estáis? No creo que varíe mucho las circunstancias. En las capitales, bueno, en la capital y en Linares vamos a ver lo que ocurre. Linares vive una moción de censura como Bejíjar y luego en la capital aparece una fuerza política como Jaén Merece Más, que a nivel autonómico o nacional puede tener una función similar a la que, o una forma de intentar llamar a pedir el voto parecida a la de Teruel existe,
pero que creo que en las elecciones municipales, pues no sé qué papel puede jugar. Claramente yo creo que Julio Millán es favorito y puede ganar las elecciones claramente. En la encuesta del Centra, aunque hacía mucho tiempo, la valoración de los jiennenses era buena. Pero daban las 8 capitales de provincia al PP, ¿eh? Sí, pero en unas circunstancias en las que No se salíamos conocían de candidatos algunos. unas elecciones, salimos de unas elecciones autonómicas, pero luego la valoración del líder, del alcalde del Partido Socialista, un 65% de la población decía que la gestión era buena o muy buena. Es decir, ante eso y sin candidato del PP, yo creo que la estadística tenía poca validez. Evidentemente las empresas de estadística tienen que trabajar, tienen que funcionar y lanzaron esos datos que yo creo que, bueno, ya veremos, ya estamos aquí, faltan 2 meses y 6 días para las elecciones, a ver qué listas presentan todos los partidos, cuántos partidos se presentan en cada municipio y a ver cómo cae el reparto de... Bueno, como los partidos concejales. políticos, además, los distintos partidos políticos que tenéis presencia en las instituciones, en los ayuntamientos, en nuestra provincia, estáis aquí representados, pues yo me gustaría también ahondar un poco, que lo haremos en cada uno de los municipios, porque es verdad que los partidos políticos mandan representantes de diversos pueblos y que podemos ir también ahondando. ¿En tu pueblo cómo ven las cosas? Pero yo creo que ganamos. Porque Creo- a Pedro también. Yo creo que ganamos las elecciones, gobernar es otra historia, pero ganar creo que ganamos. Bueno, dijiste que si no tienen mayoría... Yo, como dice José Luis, o puerta grande o enfermería. Yo ya tenía una mala experiencia con un pacto Una de gobierno minoría. que parecía sano desde el inicio, pero que se torció al muy poco. Hemos pasado por situaciones que no voy a sacar a la luz ahora mismo, que no merece la pena. No, bueno, Creo tiempo que- tendremos también de adentrarnos Creo más que específicamente. el pueblo de Béjar ha podido contrastar 2 modelos muy diferentes de gobierno y creo que el 28 de mayo, cuando la gente hable, ¿Tú claramente... crees que será uno de esos 67 que crees que se van a mantener? Yo creo... No, ahora no estoy. No, pero que bueno, que se va a mantener el número y que... Nosotros vamos a pelear por intentar sacar una mayoría suficiente para gobernar solo y sigo diciendo que yo no me gustaría tener que gobernar con nadie porque Béjar lleva demasiado tiempo. Desamparado son 12 años arrastrando esta situación de crispación y de esa manera no hay forma de sacar un pueblo adelante. La gente ha podido comprobar que con 5 concejales hemos tenido un gobierno muy serio y con 6 Béjar puede despegar. Estupendo, Pedro, porque seguro que tú no lo ves de la misma manera. Pues mira, yo quiero hacer una intervención general y la verdad que entrar en un debate de pueblo quizás sea un momento más adelante. Te decía como ejemplo genérico. Como ¿Cuál es el ejemplo 67? genérico, yo lo que veo es que hay que tener un respeto enorme al votante. Yo le pido a la gente que vote, que es muy importante votar, Sí. que por favor votemos, que en el año 2019 en Jaén hubo una abstención en torno al 30% y la juventud está muy desencantada. Entonces, que voten, pero que voten con ojos abiertos, con una mirada crítica, viendo el proyecto, que no se dejen llevar por esa rutina del bipartidismo que todo el mundo está viendo a que nos lleva y a lo que nos ha llevado. O de la encuesta o de los medios de comunicación incluso. Que la gente tenga criterio y piense y vea lo mejor para su pueblo, el mejor proyecto, la gente que puede solucionar sus problemas de día a día. Desde luego, donde está el ciudadano, allá en el ayuntamiento que estamos, representamos honradez, representamos colaboración, responsabilidad, estamos dispuestos a colaborar y desde luego la corrupción no está presente. Con lo cual, somos un proyecto tranquilo, moderado, somos el centro tan necesario en este país y lo estamos viendo en televisión, en la moción de censura o en cualquier aspecto de la vida y realmente tenemos una capacidad de apertura, de consenso, de diálogo, de gobernar con quien haga falta, siempre que los programas políticos sean por el bienestar del bien común y no por el partidismo. En este momento que Ciudadanos está en horas bajas, lo Sí, sabemos, Ciudadanos está lo en sabemos todos que Sí. están en Curiosamente están en hora baja y no lo sé muy bien por qué, porque en hora baja deberían de estar los partidos corruptos, los partidos que han demostrado o están condenados por la ley, los que están encarcelados por los ERE, los que tienen Gürtel, los que no traen nada bueno a este país durante 20 años. Seguro que es por algo. Bueno, aunque, quiero decir, aunque no lo entendamos quiero en cabeza, decir, quiero no decir entiendo. que Sí, la ciudadanía posiblemente el está viva. centro molesta, tampoco hay una tradición de centro en este país. El centro significa tener capacidad para dialogar y hablar mucho. Pero el votante es sabio, ¿eh? Y El mirar, votante es sabio. por supuesto, el pueblo es sabio, pero también te voy a decir una cosa. En el siglo XIX, y como soy profesor De historia. lo recuerdo, de historia, aquí recibimos al rey Fernando VII, el pueblo ¿Verdad? sabio, diciendo viva las Estaba- cadenas.
No sé, Mándalo. somos sabios, pero a veces somos españoles, Bueno, somos del hemos- sur hemos- y hay que aprender ¿Tú a crees no cometer los errores. ¿Tú crees que aumentaréis esas tres? Yo tres estoy ayuntamientos? convencido que sí. Ciudadanos, estamos en un ciudadano renovado, con una refundación ejemplar, democrática. Vamos a estar en torno a 20 municipios con lista electoral y realmente somos gente de la sociedad civil que queremos el bien de nuestro pueblo, Hablaremos que no de somos Bejigal, políticos, hablaremos de Bejigal más adelante, que no pero somos en Bejigal sí os políticos, presentáis. no somos políticos profesionales en el sentido de que venimos de la sociedad civil y no queremos profesionalizar la política, ni hablamos de casta política porque no estamos a favor de esos términos, sino de personas que quieren trabajar por su pueblo, por su ciudad y hacer lo España, mejor por- posible. Os presentáis. En Bejigal. En Bejigal nos presentamos, sí. Perfecto. Gracias, nos vamos a presentar. Perfecto. Joaquín, vosotros, 5 ayuntamientos. Vais a por más, a mantener. Porque es verdad que vosotros también estáis en una posición complicada, porque dice en Jaén, Izquierda Unida, es verdad que hay mucha gente que tiene mucho lío en la cabeza, porque al final no sabe si va con Podemos, si no va con Podemos, si en algunos municipios va con Podemos, si al final el pacto a nivel provincial, con Equo, con Más País. Y hay muchas personas que es verdad que no lo tienen claro y dicen al final qué papeleta, la de Podemos, la de Izquierda Unida, la de cuál, es complicado. Hombre, es complicado, pero en la mayoría de sitios va a ser la de Izquierda Unida. Por lo tanto, es la de toda la vida y por eso no va a haber muchos problemas. Donde hay coaliciones, donde habrá coaliciones electorales, será en Jódar y en Úbeda. Solo en Jódar y en Úbeda. Con Podemos. Y en Jaén con Más País y con Equo. Las demás o no existen esas organizaciones Sí, o solo Izquierda Unida. o solo Izquierda. En la mayoría de los sitios porque solo existe Izquierda Unida. Concretamente en tu municipio, en Baeza, Izquierda Unida. En Baeza Izquierda Unida, evidentemente. Bueno, ¿y cómo veis la cosa con esos 5 ayuntamientos? ¿Vais a por más, Hombre, a intentar mantener como mínimo? Yo creo que el objetivo que el contacto que yo tengo con los alcaldes y la alcaldesa que tenemos en Izquierda Unida, el objetivo es revalidar las mayorías absolutas de Lupión y de Canena, que creo que es más que factible, por lo menos hay favoritos son para... Sí, porque además se revalidan los alcaldes. Sí, exactamente. Revalidan. En Huelma se quiere recuperar la mayoría absoluta y se cree que se perdió por 8 o 10 votos en la última legislatura, que ya la teníamos y se perdió por 8 o 10 votos y creemos que se puede recuperar. En Villatorres por primera vez, la idea es conseguir esa mayoría absoluta también por la gestión que está haciendo Miguel Manuel allí, que también es habitual en estos debates de vez en cuando. Y luego La Higuera, La Higuera es un pueblo más dividido, llevan 2 elecciones en las que hay 3 y 3, ¿no? Se reparten los concejales y generalmente gobierna el que gana. Pero bueno, es un pueblo más complicado, pero yo creo que también por la voz que ha hecho Paqui, pues seguramente pueda revalidar perfectamente esa alcaldía. Y luego en algunas más, hombre, donde podemos mejorar la representación en general, intentar recuperar pues algunas históricas, ¿no? Como Torredonjimeno, como Joda, conseguir algún resultado positivo en las grandes ciudades de la provincia también, en fin, donde en algunas se cogobierna, como por ejemplo en Linares en los últimos meses y en toda la legislatura en Marto y en Andújar, por ejemplo, ¿no? Y bueno... Y en algunos municipios rehacer también el tema. No sé cómo está el tema porque es verdad que, por ejemplo, Úbeda es un pueblo que ha sido un municipio, una ciudad en este caso, que ha sido muy complicada. En Bejigal la trayectoria de Izquierda Unida también ha sido complicada y habrá muchas veces que rearmar al partido político en muchos municipios. Hombre, muchos municipios, al momento de rearmarlo muchas veces precisamente cuando se llega a las municipales, ¿no? Porque es cuando la gente vuelve a interesarse, ¿no? A volver a presentarse, a volver a hacer una candidatura. Pero Izquierda Unida tiene, por norma general, una participación bastante fuerte y una implantación en el territorio que no tiene ninguna otra fuerza a la izquierda del PSOE, ¿no? En Andalucía, sobre todo, especialmente. Tenemos casi 70 alcaldías en Andalucía y la mayoría son de Izquierda Unida. Digamos que las que se consiguieron en confluencia, Podemos encabezaba 2 de ellas, que eran Cádiz Capital y Puerto Real, y el resto eran todas de Izquierda Unida. O bien de Izquierda Unida en solitario, o bien de Izquierda Unida con algunos militantes de otras fuerzas pequeñas en esos municipios, me refiero, ¿no? Y bueno, por lo demás, bien, se están haciendo candidaturas interesantes también, se ha hecho una coalición electoral en Alcalá de las Reas también, con un partido nuevo que salió de una decisión del PSOE. Y bueno, también hay expectativas de volver a entrar en el Ayuntamiento de Alcalá de la Real, que siempre es un ayuntamiento muy complicado, porque por la población que tiene, normalmente o sacas 2 o no sacas ninguno, es muy difícil sacar uno, son muy pocos votos los que saca uno. Y generalmente siempre nos pasa eso allí, o sea, no sacamos ninguno, sacamos 2. O ninguno 2.
y a ver si se consigue por la representación, que se perdió por muy pocos votos la última vez, la verdad. Y bueno, y los demás pues intentar crecer, ¿no? Aquí en Baeza, bueno, hemos tenido siempre uno, nunca hemos bajado, nunca hemos Además subido. uno, desde que la democracia es democracia. Sí, sí. Y tenemos gente muy fiel aquí en Baeza, la verdad, siempre la hemos tenido y creemos que, hombre, nuestra expectativa es, como siempre, pues mejorar ese resultado, ¿no? Y cómo vemos las elecciones en Baeza particularmente, pues yo creo que es más interesante que casi nunca. Yo no Más recuerdo, partidos, no más recuerdo- variedad, más... No recuerdo una elección tan interesante en ese sentido, porque hay un desgaste electoral del PSOE también, lógico también por años de gobierno, por algunos temas o algunos jardines que no, que quizá haya entrado, que no debería, y también porque tuvo una decisión. O sea, pues son muchos aspectos por los que las elecciones son muy interesantes, porque yo veo muy complicado personalmente que vaya a haber una mayoría absoluta. Es lo que realmente creo. Cada vez hay menos mayoría absoluta, eso sí que es una realidad contrastable en nuestros pueblos y ciudades. Ya no digo nada a nivel autonómico, en España en general y a nivel nacional. José Luis, desde el Partido Popular, porque, bueno, pues vuestro presidente Eric Domínguez dice, bueno, yo tengo 17, pero yo voy como mínimo a por 35. Sí, bueno, la verdad es que... Porque se ha planteado como objetivo que la Diputación lleva todo el tiempo siendo del PSOE. Como bien se ha dicho aquí, hay que respetar mucho al votante y lo que la ciudadanía decida con su voto, pues como no puede ser de otra manera, hay que respetarlo y bien hecho estará. Pero dicho eso, tú también lo acabas de decir ahora mismo, después de todo el tránsito de la democracia en España, más de 40 años, la Diputación está siendo gobernada por el Partido Socialista, pero es el Partido Socialista, pero como si fuera cualquier otro partido. Nosotros entendemos que casi medio siglo de gobernanza de unas mismas siglas políticas, de unas mismas ideas, no es sano. En democracia, la regeneración, la alternancia, siempre es sano, siempre es bueno. Por eso entendemos que ha llegado el momento. Creemos que en la provincia de Jaén, después de más de 40 años de presidencia del Partido Socialista, ha llegado el momento del cambio. Además, ese momento del cambio se produce justo cuando, todavía no hace un año, Juan Manuel Moreno Bonilla ha conseguido una mayoría absoluta de largo en la Junta de Andalucía. Todas las encuestas, salvo la del afiliado al Partido Socialista Tezano, dicen que Alberto Núñez Feijóo, de aquí a final de año, si se convocan finalmente en diciembre, como tendría que ser, todo apunta a que Núñez Feijóo va a ser el presidente de la nación española. Pues si a eso le sumáramos que la Diputación de Jaén cambiara de color y pasara a manos del Partido Popular, estamos absolutamente convencidos, y yo me atrevería hasta incluso a garantizar que teniendo a Feijóo en el Gobierno de la Nación, a Juanma Moreno en el Gobierno de la Junta de Andalucía y a nuestro presidente Eric Domínguez como presidente de la Diputación, esos cambios le sentarían muy bien a los 97 municipios y a todas las ELAs que hay en la provincia de Jaén. Nosotros entendemos, y creo que en eso estamos de acuerdo todos, que la provincia de Jaén es un diamante todavía por explotar. La provincia de Jaén es una auténtica maravilla y la mayoría de los españoles, y ya no hablo del extranjero, pero la mayoría de los españoles desconocen la riqueza de todo tipo que tiene la provincia de Jaén. Y eso tenemos que ponerlo en valor primero nosotros, los que somos de aquí, los que vivimos aquí, y ya ni te cuento los que tenemos ciertas responsabilidades políticas en mayor o menor medida. La provincia de Jaén es la cenicienta, es la olvidada. Sin ir más lejos, podíamos dar infinidad de datos, pero teniendo en cuenta que el Gobierno de la Nación en su último presupuesto general ha dejado a la provincia de Jaén la penúltima en inversiones, pues te da un dato de qué significamos a día de hoy para el Gobierno de la Nación. Por eso entendemos del Partido Popular que le puede sentar muy bien a la provincia, a toda la provincia, vote a quien vote, gobierne quien gobierne en cada municipio, que la Diputación, después de casi medio siglo de socialismo, cambie de color y pase a manos de
Denis Domínguez como presidente, futuro presidente, y con las políticas que han funcionado y funcionan, como son las de Juan Manuel Moreno Bonilla. Esas son las que queremos implementar en la provincia de Jaén. Y si me preguntas por Linares, pues las expectativas son buenas, no lo vamos a negar, hay muy buenas sensaciones. La ciudadanía linarense, yo que estoy mucho en la calle y moviéndome por asociaciones, todo tipo de colectivos, no ha sentado en Linares, no ha sentado nada bien que a 9-10 meses de unas elecciones municipales se planteara una moción de censura basada en 3 mentiras. Entiendo que esto al resto de la provincia igual pues no le puede interesar, pero la moción de censura en Linares se basó en 3 mentiras perfectamente desmontables. Pues simplemente es que ellos sumaron 13, nosotros estábamos 12 y el tema fue quítate tú que me pongo yo. Eso no lo ha entendido la mayoría de la ciudadanía de Linares. Incluso, y me atrevo a decir, porque así me lo han transmitido y me lo transmiten, votantes del Partido Socialista no entendieron que se paralizaran durante meses ciertos temas de la ciudad que siguen paralizados, como la adecuación de Santana. Tenemos más de 6 millones de euros y no se está haciendo nada. No se está haciendo nada para la rehabilitación integral del campo de fútbol de Linares. Interesa a la provincia por la cantidad de gente que hay implicada en ese asunto. Yo he sido, y ya lo cuento, yo he sido santanero hasta que Santana cerró. Yo terminé de trabajar allí en septiembre de 2011. De hecho, tu compañero alcalde de Canena, Pepe Serrano, compañero mío durante muchos años. Una gran persona al cual le tengo mucho aprecio. Fíjate lo que te digo. Buena gente. Y no se está haciendo nada con respecto a esos grandísimos proyectos que ya están dotados presupuestariamente, que ya tenemos el dinero en las cuentas. Todo eso se ha paralizado, pues no sabemos muy bien por qué. Y como eso, pues muchas cosas más. Porque cuando a 10 meses de unas elecciones se cambia por completo radicalmente un gobierno municipal, entre que esas personas entran, se quedan, permitirme la expresión, se quedan con la copla de cómo funcionan las concejalías de una gran ciudad como lo es Linares, pues cuando te quieres dar cuenta, ya estamos en la gente votando. Estamos en las elecciones. Las sensaciones son buenas, pero vuelvo al inicio de la exposición. Respeto absoluto a la decisión de los ciudadanos, pero sí es cierto que nosotros hacemos nuestro el lema de nuestro presidente y de nuestro partido, que es trabajo, esfuerzo y corazón, y vamos a por todas en Linares. Estupendo, Diego, tú también lo sufriste, pues sí, como me yo, gusta, una moción también a poco tiempo de la me gusta que dé por hecho, José Luis, que vamos a ganar en Bejíjar, gracias a la moción de censura. Pero hay una diferencia importante. Pero hay una diferencia importante entre lo que ocurrió en la moción de censura de Linares, y es que ha entrado el PSOE a gobernar. Sin embargo, en Bejíjar, pues ha entrado el PP a meter en el pozo más hondo y en una auténtica jaula de grillos lo que es el ayuntamiento de Bejíjar. También me hace gracia que diga que cuando el PP entra a gobernar la Junta o entra a gobernar en España, lo hace para tratar mejor a los suyos que a los demás. No como el gobierno de España, que manda más recursos que nunca a la Junta de Andalucía, que yo no he dicho eso, sin ningún tipo de problema, aunque el color político sea diferente. Estaría bien que Juanma Moreno empezara a hacer kilómetros de autovía en la provincia de Jaén. Estaría bien que empezara a hacer kilómetros de autovía, porque gana las elecciones prometiendo a Jaén, mete partidas presupuestarias muy altas, pero luego ejecuta un 17, ejecuta un 15% del presupuesto que pone encima de la mesa, cierra el Neverá, no sé. Son cuestiones que me gustaría saber cómo está la gestión del Puerto Seco, cómo están los centros logísticos de Bailén, de Andújar. Quiero decir, estas cortinas de humo están bastante bien. Pero al final lo que hacen es distraer a la gente. En lo que tiene que estar, que es a votar a sus concejales. Y cuando un partido hace el discurso por la Diputación, es porque tiene claro
que los líderes que presenta igual no les dan los resultados que les tienen que dar, y como no los ven alcaldables, pues aunque sea piden el voto para la Diputación, para ver si podemos cambiar la Diputación. Yo, de partida, me parece un discurso de perdedores. Y lo que me gustaría saber es si Eric Domínguez no saca 35 alcaldías dentro de 2 meses y 6 días, me gustaría saber si va a dimitir dentro de 2 meses y 7 días, porque se está hinchando de decir que va a conseguir la Diputación y 35 alcaldías. Yo me gustaría ver la rueda de prensa, esperemos resultados, con el máximo respeto a los votantes, pero es que estamos hablando de que hay que subir muchísimo, y lo que hay que defender es quién se presenta en las listas de concejales, quién se presenta en los alcaldes, y malamente le irá en las estadísticas cuando ya se olvida de los candidatos y pide directamente el voto para la Diputación, que luego la gente vaya a buscar el voto para la Diputación y no lo va a encontrar. Entonces, yo creo que en las elecciones municipales los alcaldes del Partido Socialista han sido alcaldes rigurosos. Casos de corrupción o hablar de cosas de estas en la provincia, en las alcaldías de la provincia, poco ruido se está haciendo. Los concejales creo que son de cualquier grupo político, lo hacen de verdad, de forma noble, de forma honorable y por entrega a su municipio. Hablar de casos de corrupción, hablar de partidos imputados, eso será a otros niveles. Hay que respetar también a las personas que se presentan en las listas, y por otro lado, Ciudadanos solo es de centro para pedir el voto. Luego actúa de una forma bastante diferente a la hora de la verdad. Estupendo. Me pedía enseguida te doy el turno, Pedro, pero me pedía la palabra porque yo quería puntualizar. Yo quería hablar de la Diputación también como una institución oscura que hay en el sentido de la forma de elegirla, ¿no? Porque nunca he entendido por qué la Diputación se elige dependiendo de los votos de las municipales, porque a un habitante de Bejija, por ejemplo, ya que estamos con 2 compañeros aquí de Bejija, le puede gustar mucho Diego y no gustarle Paco Reyes absolutamente nada, o al revés. Y nunca he entendido por qué no hay una urna para elegir el presidente de la Diputación, los diputados de la Diputación, y se deben pues, a un reparto extrañísimo que se hizo hace 40 años de los pueblos que pertenecen a determinado partido judicial, y se quedó muy raro, con Jaén con muchísimos pueblos, sí, haciendo el corte, dejando fuera a propósito además a Joda y a Torredón Jimeno para que no entrasen en el partido judicial de Jaén, para perjudicar al PC y a Izquierda Unida después, o dejando a Linares sola, por ejemplo, y no teniendo, por ejemplo, lo que es no su junta electoral de zona, sino su partido judicial, que incluye a Jacinto, incluye tal, en fin. Que solo haya uno por Baeza, por ejemplo, también es muy absurdo. Exactamente, por Úbeda 3. Es una institución muy oscura en ese sentido. Además, en la noche electoral de unas elecciones municipales es imposible saber cómo va la Diputación. Las cábalas son... En cada organización política hay una persona que está haciendo los números para ver cuántos diputados... Y aún así lo tiene complicado. Exactamente, y nosotros también es uno de nuestros objetivos, volver a la Diputación Provincial, porque lo perdimos por 80, 90 votos en la última legislatura. Poquito. Se recuperó en el 2015 también por lo mismo, por muy pocos votos, y también otro de los objetivos que tiene Izquierda Unida y el Partido Judicial de Jaén. Bueno, por eso es una pena quizá el no acuerdo de confluencia en Jaén Capital, porque eso evidentemente va a restar. Y la Diputación es importante en ese sentido para que nosotros tengamos representación allí. Hombre, la Diputación toma muchas decisiones en ese partido y es importante de cara a los municipios pequeños, sobre todo. Es demasiado importante. Sobre todo los municipios pequeños. Para lo oscura que es la forma de elegirla, vamos. Nunca he entendido esa forma de elegir las diputaciones. ¿Qué quieres? ¿Otras elecciones más? Para no, el mismo día, en distintas urnas, perfectamente, vamos, no tienen por qué... Además, el ejemplo es muy claro, lo hay en otras instituciones. No hay ninguna otra institución que se decidan por lo que vote la gente y no otra cosa. Al presidente de Eric Domínguez o a Paco Reyes o a Mamen Barranco, por ejemplo, hacemos Congreso Senado, como hacemos... Exactamente, puede gustar muchísimo en algunos pueblos y en otros no gusta absolutamente nada, y no sé, depende en cualquier localidad del alcalde o de la candidato o candidata que haya por cada partido político, ¿no? Es una cosa absurda realmente, bajo mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, así es como funciona y, ahora mismo es lo que tenemos. Y es lo que tenemos, pero vamos, que no tiene ni el más mínimo sentido, ¿no? Bueno, en los pueblos, bueno, luego ya las localidades, si seguimos hablando, por ejemplo, de las mociones de censura, las mociones de censura son legítimas, pero bueno, había un caso, yo se lo he dicho a Diego además personalmente, porque es amigo mío desde hace tiempo, también es algo que el PSOE en Bejija se tiene que mirar porque hay 2 mociones de censura durante 2 legislaturas consecutivas, ¿no? La culpa, evidentemente, hay responsabilidad de los demás y bajo mi punto de vista, en el caso suyo, y responsabilidad... Bueno, 2 mociones que Izquierda Unida se ha ido con el PP.
No, solo en la última. Sí, en la última. La primera, la primera Izquierda Unida no era decisiva en absoluto. De hecho, votó en contra de la Sí, es moción verdad, de es censura. verdad. Atención. Sí, sí. Votó en contra. Y, En contra. y en la última, bueno, pues hubo una responsabilidad que Izquierda Unida asumió, además, expulsando a la concejala, mandándola a los no adscritos, vamos, en este caso, concretamente. Para ser más exacto, lo que hizo fue mandarla a los no adscritos. Por lo tanto, ahí cumplimos. Y el caso de Linares, que ya está también aquí el compañero, la mayoría que se consiguió después de las elecciones municipales de 2019, ustedes mismos fueron, o el alcalde en ese caso, fue el que, digamos, la perdió en ese momento, echando del gobierno a uno de los 3 partidos que formaba parte del gobierno, ¿no? Y en ese momento ahí se complicó la vida, por así decirlo, en ese sentido, o no supo mantener la mayoría que había se la complicaba conseguido mantenerlo. después de las urnas, ¿no? Ha sido muy extraño, además, que Linares no se hiciera antes la moción de censura, eso sí que es cierto. Lo lógico hubiese sido que al día siguiente, después de expulsar al tercer partido de Asylum, ¿no? Que me parece que se llama, ¿no? Sí. Pues que hubiese entrado en... Por incluir, nadie expulsó a nadie del equipo de gobierno. Lo único que se hicieron fue reestructurar concejalías donde los 3 partidos que estábamos, perdóname que te interrumpa porque creo Sí, que es pero importante, dejando a los Asylum sin 3 ninguna. No, eso no es así, vamos, pero si no me crees a mí, puedes buscarlo en la hemeroteca y verás cómo lo que se hizo fue una reestructuración del gobierno donde se mantenía la primera tenencia de alcaldía para Cilu y se cambiaban ciertas concejalías por operatividad. Pues nada más. Ya, pero Cilu no aceptaba ese cambio. Eso sí, eso sí. Pues entonces no hay, pero no hay un acuerdo de gobierno. Pero para que quede claro que nadie expulsó a nadie. Ya, bueno, pero el motivo es que hubo una reestructuración y Cilu no aceptaba esa reestructuración y por lo tanto correcto, un desacuerdo. os quedasteis en minoría. Correcto. De socios de gobierno. 13-12, así fue. Nada más. Bueno, Pedro, tu turno. Venga. Pues, ¿Cómo afrontáis vosotros a nivel provincial estas elecciones? ¿Cómo la Yo, en afrontáis? primer lugar, creo que directamente el empezar hablando de repartir alcaldías y municipios parece incluso un defecto histórico, ya que llevamos viviendo y viendo los ciudadanos de a pie toda la vida. 40 años ya de elecciones desde el año 79, que son las primeras elecciones municipales en este país. Tenemos que aprender a respetar realmente al votante y hablarle de programa político, no de siglas. Pero tú crees que de programa, de verdad, por favor, Pedro, no un si me- segundillo, un si segundillo, me un dejas muy que breve. pueda hablar. ¿Tú crees que en los municipios, de verdad, la gente también, que estamos hablando de municipales, la gente no vota también, al margen del programa, a la persona? Yo creo que el programa va unido a la persona. Entonces, quiero decirte, no podemos hacer reparto de alcaldía sin saber programas políticos, sin saber las personas que van a defender. Y ya está hablando de quiero mayoría, sin esto no gobierno, no sé. Creo que hay que tener un mayor respeto al ciudadano. No podemos estar en una mesa nosotros aquí jugando a ser los repartidores del sistema electoral de la provincia de Jaén. Yo creo que nadie lo Desde piensa. luego, no quiero decir lo- que no ¿quién lo ha podemos dicho? hacerlo, Sí, no lo ha dicho que no nadie. podemos hacerlo, no digo que se haya dicho, no podemos hacerlo. Como por ejemplo me parece incluso muy atrevido, porque el ciudadano de a pie tampoco lo vive, que estemos hablando de diputación con unas elecciones municipales. Diputación es un órgano y parece lo que vamos es a ganar diputación. Vamos a estar tranquilos en ese Bueno, sentido. es una derivada muy importante. Es una derivada muy importante, tan importante que alcaldes Se vota el mismo día, socialistas, se vota el por mismo favor, día, si estoy, realmente. si me importa. No te preocupes, Mira, perdóname. los alcaldes socialistas que pasan a diputación en la provincia, por ejemplo, en esta legislatura, han sido 5. O, por ejemplo, alcaldes que pasan al Congreso socialistas son otros 4, que pasan a la Junta es otros 5, otros 2 o 3. O sea, es que realmente lo que hay un juego de poder muy importante y un traspaso donde Diputación se convierte en un centro de recogida y de politización de un órgano tan importante que funciona y debería funcionar idealmente para todos los ciudadanos y todas las provincias en igualdad. No para los que son de mi partido y me traigo aquí alcaldes a nivel X, diputados, etcétera, y a otros no. Vamos a ser serios. Tenemos que ser más serios. Entonces nosotros ciudadanos traemos la seriedad de la política, traemos la igualdad en condiciones, traemos que realmente se trabaje en programas electorales y desde luego no estamos por ninguna labor en la que se haga un abuso de cualquier fenómeno
que no implique pensamiento por parte del votante. Yo podría decir ahora mismo, el efecto Pedro Sánchez va a influir negativamente en las elecciones municipales, provinciales, porque realmente Pedro Sánchez tiene ahora mismo una visión por parte de muchos españoles negativo y lo van a pagar alcaldes y concejalías provinciales. Pero es que el boomerang o el efecto Juan Moreno también empieza en un momento de Feijóo, empieza a tener cierto momento de desinflarse. Lo único que te preguntamos es lo que tú piensas. No, pero lo que tú piensas. quiero decir, empieza a desinflarse y por lo tanto eso va a afectar a la hora de votar en los distintos municipios. ¿Podría ser? Sí, puede afectar, pero creo que el candidato o candidata que esté en el municipio de Linares, o de Bejíjar, o de Lupión, o de Baeza, o de la escuela si fuera municipio independiente, pues creo que es otro porcentaje importante a tener en cuenta. Entonces, todos los elementos suman, todos los elementos restan, y luego hay otra serie de variables que el ciudadano pues, puede estar cansado de muchas cosas, o vota a quien sea, porque, aunque sea el peor alcalde del mundo, te va a seguir votando porque eres su primo, su amigo, etcétera, etcétera. Son muchas variables. Hay gente que vota así, claro. Son muchas variables. Y luego hay gente que, por ejemplo, es de una ideología que habría que hablar de ideología, porque hoy ponerse una gabardina donde diga PSOE es muy fácil, o ponerse una gabardina donde diga Izquierda Unida es súper fácil. Antes se decía que lo fácil era cambiar de chaqueta, ahora lo fácil es ponerse una gabardina y ya crees que con eso va fundado de una serie de ideologías. ¿Cuántos socialistas están desengañados con el sanchismo? Muchísimo. Eso puede afectar a las elecciones municipales, por ejemplo, ¿no? Son claves que nos pueden indicar. Desde luego, los candidatos locales son fundamentales. Son fundamentales porque en el fondo es la cara del día a día, el ciudadano que te conoce, que cuanto más pequeño es un pueblo, cómo trabaja y cuanto más pequeño es más. Luego hay otra serie de variables, pero en el fondo, en unas elecciones municipales, lo que se busca es trabajar por los demás. La política es trabajar por los demás, por el bien común y no por el partidismo. Y a lo mejor estamos muy acostumbrados a ese partidismo crónico y ya lo vemos normal. Pero hay que romper con ese fenómeno que no es normal. Y en un municipio pequeño muchísimo los números de arriba de la lista que se conocen y saben bueno, pues de su honestidad, su manera de trabajar, incluso de su idea. José Luis me pedía la palabra. Sí, por contestar algunas cosas que se han dicho aquí y seguir argumentando la posición del Partido Popular. Yo quiero volver a reiterar en que a nosotros nos parece sumamente sano y absolutamente democrático que se produzca la alternancia en la provincia de Jaén, en la Diputación. Se ha dicho aquí también que se habla mucho de la Diputación y que no estamos hablando de los municipios, pero es que no hay más remedio que hacerlo así, porque está íntimamente ligado. Es que los resultados que se produzcan en los municipios es lo que se va a ver representado en Diputación. Ni más ni menos, ni menos ni más. Por lo tanto, si el Partido Popular logra unos grandes resultados en los municipios de la provincia de Jaén, Eric Domínguez será presidente. Y si no, pues seguiremos como estamos. Por lo tanto, es normal, entiendo yo, que hablemos de Diputación, teniendo en cuenta que es una consecuencia directa de lo que se va a votar en las municipales. Quiero contestarle a Diego a un par de cosas. Has dicho que Juanma Moreno tiene que hacerse más kilómetros por la provincia de Jaén. Eso es algo que también tú podrás comprobar. Por cierto, estaba deseando hacerte una pregunta. La última vez que estuvimos juntos aquí, yo creo que hará un par de meses, dijo que para ir al médico en Andalucía había que ir ya con la tarjeta de crédito, que había que pagar y que si no era así, que eso iba a ocurrir de inmediato. Todavía no se ha producido eso, ¿verdad? Has ido al médico. Yo he ido al médico hace poco, estuve acatarrado. Mi doctora de toda la vida, doña Francisca, no me pidió ni un céntimo. O sea, nada, cero. Por lo tanto, te quiero decir que 2 meses después de tu predicción, la sanidad andaluza sigue siendo universal, gratuita, y yo me atrevería a decir que es la mejor de toda España. Dicho eso, kilómetros de Juanma Moreno en Andalucía. Juan Manuel Moreno es el presidente de la Junta de Andalucía que más ha visitado la provincia de Jaén en toda la historia. Ni Chávez, ni Griñán, y bueno, Susana Díaz, ni te cuento que en Linares ni la pisó. Juanma Moreno ha ido 16 veces a Linares, siendo líder de la oposición, siendo presidente. 16 veces. Susana Díaz, ninguna. Por lo tanto,
Si a ti te parecen pocos los kilómetros de Juanma Moreno en la provincia de Jaén y dices que tiene que hacer más... Kilómetros de ¿qué autovía, ¿qué de asfalto. Bueno, si me parece muy de las bien... tres autovías, ¿qué iba a hacer? parece muy bien que eres No hábil, de dar vueltas. que eres hábil, eres un político hábil, por eso estás donde estás, y ahora es que ya en la construcción. Y ahora si yo te saco los números de la construcción, me dirás que es que no le ha pintado la línea discontinua. Sí, yo te entiendo, Diego. Sí, vamos a ver, entendido. más cosas. Me has hablado de que qué pasa con el Puerto Seco. Mira, yo te puedo hablar del Puerto Seco. Tu partido llevó hace poco una moción a la Diputación de Jaén. Tuve el honor de defender la posición del Partido Popular en relación al Puerto Seco de Linares. El Puerto Seco, voy a ser muy rápido. El Puerto Seco de Linares lo anunció el Partido Socialista, atentos, en 2004. Eso está todo en la prensa, lo podéis buscar en Google. 2004, ya empezó a anunciar el Partido Socialista el Puerto Seco de Linares, hace la friolera de 19 años. En 2010 anunciaron el comienzo inminente de las obras del Puerto Seco de Linares. En 2013 volvieron a anunciar el comienzo inminente, inmediato de las obras del Puerto Seco de Linares. Y no hubo nada de nada. Por lo tanto, creo, humildemente, que no estáis legitimados para hablar del Puerto Seco. Cuando Juan Manuel Moreno Bonilla llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía, entre las muchísimas cosas que se encontró negativas en relación a Linares, era que no se habían acometido todos los informes preceptivos urbanísticos y de medio ambiente que son absolutamente fundamentales para iniciar el Puerto Seco. Pues bien, te lo cuento porque si has dicho lo que has dicho, imagino que no lo sabes. Con el gobierno de Juanma Moreno y el Partido Popular, esos informes ya están en marcha y a punto de terminarse. En cuanto estén terminados, todo será empezar a trabajar en la construcción real, no lo que anunció tu partido desde 2004, del Puerto Seco. Hospital El Neveral. Tú hablas del Neveral, yo te voy a hablar de datos de toda la provincia de Jaén. La inversión en infraestructura y en equipamientos sanitarios en la provincia de Jaén, con el Partido Popular, estos son datos que están corroborados por el Ministerio de Sanidad, nada sospechoso ¿Fondos propios? de ser del Partido Popular. ¿Fondos propios? Ahora entramos en ¿O eso, fondos si quieres, europeos? si me dejas que termine. La inversión en infraestructura y en equipamientos sanitarios en la provincia de Jaén, en los 4 años de mandato de Juanma Moreno, ha aumentado un 130%. En los últimos años del PSOE, de Susana Díaz, se invirtió en la provincia de Jaén 42 millones de euros. Entre el 19 y el 22 con Juanma Moreno se han invertido 97,9. Repito, datos corroborados por el Ministerio de Sanidad. Y voy terminando. Plantilla de profesionales. Vosotros en 2018 dejasteis 7.651 profesionales sanitarios en la provincia de Jaén. A día de hoy, en la provincia de Jaén hay 8.900. Eso quiere decir que hay 1.249 sanitarios más en Jaén que con vosotros. Tú hablas del Neveral, yo voy a hablar de todo en general. Hablas de discurso de perdedores, te he dicho que, bueno, a ti no, en general, que vamos a por todas, que creemos que estamos en un buen momento, que nos avalan las políticas de Juanma Moreno, que, y hablo de mi ciudad, de Linares, nos avalan los 3 años de duro trabajo, de los 3 años, 2 con una pandemia, igual que todo el mundo, pero que dio muy buenos resultados a la ciudad. Preguntas por la dimisión de Eric Domínguez. Eso, si quieres, pues se lo preguntas a él. Yo estoy casi convencido al 99% que no va a haber necesidad de llegar a eso que tú estás diciendo, porque Eric Domínguez, la noche del 28 de mayo, se va a convertir en el presidente de la Diputación de Jaén. Hablas de que si no confiamos en los alcaldables. Fíjate si confiamos en los alcaldables, que son los que van a upar a Eric Domínguez a la presidencia de la Diputación. Vamos acabando. Perdón. Vamos acabando. Yo sé que estás deseando responderle. Sé que lo estás deseando y además va a tener la primera intervención en cuanto volvamos de publicidad, pero vamos a ir a unos minutos. A unos consejos. Está muy bien hacerte reflexionar también, Diego. Vamos a unos consejos publicitarios y volvemos enseguida con todos ustedes. Seguimos hablando de este apasionante mundo que es la política municipal, la política de nuestra provincia, de nuestra tierra, lo que nos importa y lo que nos interesa. Hasta ahora.
Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Continuamos aquí hablando de elecciones de comicios municipales. Ya saben que en Andalucía no tenemos elecciones autonómicas. El 28 de mayo será cita para elegir alcaldes, alcaldesas, concejalas, nuestros representantes y como derivada también nuestros representantes a nivel provincial. Diputados y diputadas y presidente de la Diputación, que ya saben todos ustedes que bueno, es una derivada de nuestro apoyo en cada ayuntamiento a los partidos políticos. Vamos a seguir hablando de este tema. Diego me tiraba de la oreja de alguna manera diciendo, nos vamos a publicitar, que yo quería contestar en caliente y bueno, ha sido breve la espera, sí, y vamos a poder seguir contestando. Y yo quiero poner también sobre la mesa algo que me gustaría que contemplara ahora a la hora de seguir respondiendo y seguir ahondando en este asunto. Y es que, como sabéis, en esta, me parece que no sé si era Pedro o era José Luis que lo ponía encima de la mesa. Bueno, pues en estas elecciones en muchos más municipios se va a presentar Vox, en muchos más municipios de la provincia de Jaén se va a presentar el partido Vox y también se va a presentar Jaén Merece Más, al margen de las agrupaciones locales y de los partidos independientes que se presenten en cada municipio. Eso también puede un poco, bueno, pues hacer algo más complejo el tablero a la hora de elegir el voto. No me enrollo más, Diego, a responder. No, yo ya no le voy a responder porque la publicidad al final hablamos muy amistosamente y se me ha ido el santo al cielo. La verdad es que vosotros sois amistosos en la mesa, pero detrás de la mesa incluso más amistosos. No, aquí hay buen rollo. Siempre. Yo nunca me he ido al descanso enfadado con nadie y nunca termina el programa y nos levantamos enfadados con nadie. Y el que se lo tome como algo personal, pues tiene un problema. Claro. Pues tiene un problema. Lo que sí, recordar una cuestión y al hilo de lo que has comentado con el tema de vos, de Jaén Merece Más, es normal también que personas que concurren o partidos que concurren por primera vez a unas elecciones pues tengan la labor de generar ilusión o de captar votos cabreados, es normal. Pero no se trata, cuando hablamos de hablar de estadística o de reparto de concejalía, de ser repartidores de concejalía. Es decir, cada gobierno había una gestión en la que se ha podido cumplir más o menos con un programa electoral. Quien ha hecho oposición y cómo ha hecho oposición, pues siempre dan un tacto de lo que puede ocurrir, que es lo que más o menos intentamos exponer aquí, ¿no? En su caso con el Ayuntamiento de Linares o Joaquín en Baeza, y yo en Bejíjar. Yo no reparto concejales, yo no reparto votos. Sí, es verdad que hemos hecho bajo nuestro gobierno una gestión que creo, que confío en que ha sido buena, y la expectativa o el tacto de la calle que tengo es que nos puede llevar a unos buenos resultados en las próximas elecciones. Eso no se reparten los votos como el que reparte cartas. Son esas sensaciones las que tenemos aquí. Yo creo que nosotros hemos cumplido con la gente y por eso me aventuro a poder dar esos datos. Es verdad que no han cobrado el médico con tarjeta, pero es que eso tampoco es lo que yo dije. Lo que yo dije que iba a pasar es lo que pasó curiosa fecha, el 23F, que casi se le da un golpe a la sanidad pública, luego hubo que recular, pero lo de cobrarnos la tarjeta todavía no, eso tiene un proceso y eso no me aventuré yo a decirlo. Y con respecto a la aparición de nuevos partidos, pues vamos a ver cómo entran, de qué manera entran. Vox va a aparecer en muchos ayuntamientos, presumiblemente esto puede debilitar precisamente creo, por inercia al Partido Popular en algunos ayuntamientos, donde por ejemplo como en el de Bejíjar, que por la derecha siempre ha habido una fuerza política y este año pues va a haber 3 o 2,5. Y Pedro dice que Ciudadanos de centro, pero yo lo cuento. Ahora mismo estamos gobernando con el socialismo en Jaén. Yo lo cuento como casi. Se está ofreciendo como tener el alcalde de Jaén, ¿qué partido es? Correcto, pues sí, además me lo recordó José Luis no hace mucho, pero va a llegar, por ejemplo, en el caso de Bejíjar. Decía que siempre nos daban los votos a los del PP, digo, pues Julio Millán será del PP. O los Villares bueno, va a aparecer en algunos, no sé en cuántos municipios. Jaén Merece Más, no sé dónde aparecerá y con qué fuerza aparecerá. Una fuerza que nació con mucho impulso por lo del Colce. Yo creo que eso ya se está suavizando bastante y hay que tenerlo muy en cuenta. Las encuestas no tienen encuestas que se hacen, como la del Centra, que se hacen, no sé, fue en octubre o en noviembre. Es imposible que calcule la cantidad de listas que pueden concurrir a las elecciones municipales en cada municipio. Todavía falta
un mes para presentar las El día listas. 23, ¿no? Es el día Todavía 23, 23 de abril. falta un mes para presentar las listas y ahí en el aire, muchas candidaturas y en el aire, muchas Sí, bueno, muchas listas que sin cerrar, que no saben si llegarán y hay o no que ver llegarán. y hay que ver ahora cada lista de dónde proviene el candidato, de dónde provienen los concejales, a dónde puede arañar y a quién le puede arañar, pero Más que de dónde viene y a dónde va. parece que va a ser bastante interesante esto que va a ocurrir. En Béjar, por ejemplo, lo tradicional es que vayan 3 partidos de elecciones, proyectos hay para 6, es decir, como mínimo, divertido va a ser la campaña electoral. Luego los resultados ya veremos. En Béjar siempre es Pero divertido. la campaña divertida va a ser. Hombre, yo creo que es más que divertido, es un juego democrático serio, donde realmente cuanto más diversidad política se presenta, quiere decir que hay mayor riqueza democrática. Hombre, a ver, cuando hablamos, Entonces, cuando hablamos de diversión es porque nos gusta y porque, yo- y porque y lo yo vemos digo- más interesante, y no yo digo porque que- no sea... No vaya a hinchar de No, reír. pero como Béjar Béjar siempre es divertido, pues yo creo que Béjar siempre es la divertido. democracia es ¿Tú crees? divertida siempre que la tomamos en serio. Entonces, Bueno, voy a rectificar. Es interesante. Más interesante. Que siempre es interesante, pero es que además de interesante. Es muy interesante. Bueno, no rectifico. Vamos Va a a ser ver. divertida también. yo creo que va a ser Entretenido. interesante, Va a ser divertido entretenido. y serio. Entretenido, Entretenido, a ver, perdona, en serio. entretenido Y además seriamente. una novedad. Por primera vez en la provincia de Jaén, en estas elecciones, se presenta Ciudadanos en un pueblo nuevo, Béjar, con lo cual es mucho más interesante. Encarna, un apunte. Netflix está a 2 pasos de comprar los plenos de Béjar para echarlos por... No tienes razón, Joaquín, porque tú y yo somos de Baeza y ofrecemos los plenos de Baeza y ofrecemos los de Béjar, y tú sabes que los de Baeza también había un más un menos en otros otra tiempos. época. En otros tiempos. Pero comparado con Béjar, no. no sé Bueno, cómo va a ser. si vamos al Mucho más vamos al interesante, vamos al no, Congreso, Está vamos a la claro que no Junta y habéis demás. visto los plenos de Linares. Sí, he visto algunos, además algunos allí. Esos de 7, Algunos allí. 8 horas. Bueno, Ya, pero eso es insoportable. Eso no compra Netflix tampoco, escúchame, pero los lo de de Béjar- aquí, los de aquí pueden ser de 4 y 5, ¿eh? Los de aquí son de 4 y 5. Sí, 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 los de aquí hay de Como cuatro, de de Queen. José Luis, los de aquí, los de Baeza son de 4 y 5 horas y... ¿Sí? Algunos sí. Sí. Seguimos ganando en Linares, entonces. Bueno, eso es más grande. Tenéis más gente que habla. Aquí no, aquí con cuatro representantes de partidos políticos que hay en este caso. Bueno, seguimos. Ya no sé ni por dónde Pero iba. Baeza Ciudadanos, musa, Pedro, Baeza venga. musa, en ese sentido, vamos. Baeza en ese sentido, A además, nivel es verdad que respeto, de aprecio entre todos los miembros. transcurren, es verdad que Es con así. mucha tranquilidad y mucha normalidad democrática. En ese sentido hay respeto, es cierto. Pues sí, hacer expectativas o opiniones es fácil. Yo, desde luego, me alegro mucho por quien tenga la expectativa muy clara, pero luego hay una realidad también detrás y hay que también tenerla en cuenta. Las elecciones municipales van a ser un punto para conocer o para saber más de lo que va a ser también el próximas elecciones del día de diciembre, aunque sean elecciones, Cambia mucho, ¿eh? aunque sean Bueno, elecciones que cambien mucho, Cambia pero mucho la también cosa. son un punto para saber lo que ha pasado o lo que pasa con determinados partidos. Por ejemplo, a nivel regional se desinfló Vox y ahora parece ser que la base municipal puede ser el cambio de Vox. O sea, realmente todos son datos y datos que entran en el análisis de cualquier expectativa de cara al día de diciembre. ¿Que las municipales no van a tener nada que ver con el día de diciembre? No, tendrán algo que ver. Nada nunca existe. Efectivamente. Entonces, sí que tienen relación directa. Me remonto, o me voy a remontar como profesor, al año 1931, por ejemplo, elecciones municipales del 12 de abril. Las elecciones municipales fueron un auténtico pucherazo caciquil y, en cambio, en las capitales de provincia y en las ciudades grandes hubo un resultado electoral totalmente diferente. Tan diferente que 2 días después se implanta la Segunda República en España, cuando el voto rural era el voto caciquil monárquico, demostrado científicamente, no estoy hablando demostrado científicamente, provocó el fin de la monarquía española y el comienzo de una república. O sea, las elecciones municipales son un punto de inflexión. En Béjar, en el año 79... Como profesor, Pedro. En el año voto porque es 79 tan el diferente. Partido Comunista tenía 7 concejales. Un concejal tenía el Partido Socialista. ¿Por qué el voto es tan diferente en el mundo, Hoy día, en el mundo rural y en las cambio es capitales total. de provincia? Ojalá el 30 de mayo. O sea, Es muy tocar la diferente, el tercera mundo república. rural y el mundo es muy diferente. Y el voto es muy diferente. Claro, es muy diferente, pero en Béjar mismo, en el año 79, eran 7 concejales del Partido Comunista.
y un solo concejal del Partido Socialista. Las vueltas que da la vida, lo que cambian los cuentos, lo que cambian en este todo sentido los se cuentos. cambia, todo evoluciona. Sí, claro. De vejigas no te vamos a preguntar. No, no Segui- hace falta, ya estamos teniendo Seguimos, Joaquín. mucho cariño además, que visito con mucha frecuencia. De hecho, voy después allí cuando termine el debate. Bueno, los nuevos partidos, lo que está comentando. Bueno, yo creo que Vox ya tuvo bastantes candidaturas en las últimas elecciones municipales, por lo menos los grandes núcleos de población, los más grandes núcleos de población de la Al parecer, provincia se presentó. parece ser que va a dar Solo más sacaron ahora. 2 concejales en Jaén, quiero recordar, pero Sí, no, en Jaén y no sé en cuántos sitios más. Y yo creo que Vox está más dañado de lo que se cree, además, de lo que piensa. Yo es lo que, de hecho, desde las últimas elecciones autonómicas, el resultado ya aunque tuvieron 2 o 3 escaños más, pero la expectativa era mucho más amplia y ya es más bajo. Y no sé, y además hoy, por ejemplo, aunque luego si hablamos del tema, la moción de censura de hoy era para eso, era para hacerse notar y pues Sí, tenemos que hacer principalmente para referencia enfrentarse que al Partido Popular, pues, que por así decirlo es el con el que se juega los votos en ese flanco derecho, pues para intentar crearle un desgaste electoral, ¿no? Y en favor de ellos y en perjuicio del Partido Popular. Pero yo no los veo tan fuertes realmente como hace unos años, como hace 4 años, por ejemplo, en el que sí que veía que podrían tener mucha representación en muchos pueblos, y sin embargo aquí en Baeza pasaron en 2 semanas de tener 2.500 votos a tener 300 y pico votos, o sea que fueron las... La clave de voto nacional y no tiene municipal absolutamente nada cambia que ver. muchísimo. Y con respecto a Jaén Merezama, bueno, a mí un partido que siempre... Todo este tipo de partidos de la España vaciada que se llaman, no sé, me parece una especie de nacionalismo 2.0 que no lleva a ninguna parte y que lo que lleva, digamos, a condicionar y a coaccionar al resto del país. Y por estas cosas mismamente Jaén muchas veces sale en los repartos perjudicados en ese sentido, ¿no? Aparte no me gustan muchas cosas, no me gustan otras cosas, el nombre. Por ejemplo, yo siempre soy de los que opino que aunque hay que respetar el voto de los ciudadanos, también se puede criticar el voto de los ciudadanos, ¿eh? Porque hay un proverbio árabe que dice que la primera vez que me engañaste la culpa fue tuya, pero la segunda fue mía. Y aquí en Jaén se ha votado continuamente y sobre todo bipartidismo, que eso es lo que ha gobernado en Madrid, lo que ha gobernado en Sevilla, siempre en España. Y Jaén ha sido de las provincias más bipartidistas de España, siempre. Por lo tanto, a lo mejor Jaén tiene lo que se merece y no lo que Jaén ha sido más monopartidista no que merece. bipartidista. Bueno, pero cuando no ha ganado el PSOE, ha ganado el PP y el PP muy seguido del PSOE siempre y al revés. O sea, el 90%, 90 y tantos % de los votos han llegado aquí en muchas elecciones generales y muchas elecciones autonómicas. Por lo tanto, nosotros no hemos votado una cosa diferente a lo que se ha votado en España. Es más, hemos votado más que lo del resto de España, que la mayoría de los españoles con más ganas. Por lo tanto, eso es criticable bajo mi punto de vista y a lo mejor Jaén es lo que tenía que haber hecho en otros, como hacen otros territorios en otros momentos, ¿no? Pero bueno, ya está, ¿ves? También lo hace periodísticamente, sobre todo, más interesante. Va a ser las candidaturas que haga Jaén Merezama, pues también van a ser interesantes y socialmente también, ¿no? Que también a los que nos gusta, que muchas veces a mí, por ejemplo, me gusta también ponerme desde fuera, ¿no? Y verlo desde los toros de otra barrera, como se suele decir vulgarmente, y estudiarlo desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista periodístico, ¿no? Incluso de dónde está aquí el interés de la gente y por qué y cuáles son los motivos, ¿no? Que eso es lo que nos gusta realmente de la política también, no solamente el mirar de tu ombligo solo y hablar solo de Bueno, tu organización. connotaciones que van a hacer sin duda estas elecciones bastante Y interesantes. eso, José Luis. exactamente, lo van a hacer muy interesante, realmente. Sí, la cuestión es estos dos Bueno, y si partidos. alguien sabe de votos diversificados, sois vosotros en tu municipio. Bueno, sí, nosotros ahora mismo el panorama de nuestro pleno son 6 partidos distintos. Y bueno, ya tenemos también concejales no adscritos. O sea que imagínate. Además de eso, en estas elecciones, de momento ya van 9, 10 partidos a las elecciones del 28 de mayo. Estoy hablando de Linares. Y mira que ha sido aburrido Linares, muchas ¿Perdón? veces. Que mira que ha sido aburrido Linares durante décadas también. Sí, porque era Sota, Caballo y Rey. Era el PSOE siempre, PP detrás y después Izquierda Unida. Siempre ha sido así, hasta hace media hora, históricamente hablando. Sota, Caballo y Rey Baeza. Sí, también. Hasta hace bien poquito. Sin embargo, ahora pues sí han nacido una serie de partidos localistas de Linares. Ciudadanos emergió con mucha fuerza en 2019, que yo creo que más que por... Creo, no yo, una afirmación que hago porque evidentemente conozco el tema. Fue por el candidato que llevaron, don Raúl Caro, que ahora viene de número 2 con nosotros, e hicieron una candidatura realmente potente, llena de gente
con valía, y no estoy prejuzgando otras candidaturas, ¿sí? Yo estoy hablando exclusivamente de Linares. Y allí se votó más que nada a la persona, a Raúl, y a la candidatura, más que a la sigla de Ciudadanos. Pero bien es cierto que, bueno, en Linares había 11.000 votos siempre del centro derecha, y cuando apareció esta candidatura en el año 19, quedamos 5.000 votos para un sitio, 5.000 votos para otro. O sea, que los votos están ahí, pero se partieron por dos. Evidentemente, si hubieran ido todos a un voto útil, a una misma candidatura, pues eso se hubiera convertido en mínimo 11 concejales, con el porcentaje que hubo. Pero bueno, no quiero aburrir a la gente con esos temas. En relación con Jaén merece más, pues todo apunta, y según las estadísticas que se manejan o que manejamos, pues en todo lo que es el entorno de Jaén, etcétera, pues tiene muy buenas perspectivas. Tiene muy buenas perspectivas, hasta incluso perspectivas de poder entrar en la Diputación, de poder coger un diputado por la comarca de Jaén. O sea que fijaos si... Pregunta por ignorancia, Sí, por sí. ahí, por saber. Y además me está gustando hoy el debate muchísimo, porque nos estamos olvidando un poco de los... enfrentamientos. de los argumentarios, y me está pareciendo interesante. Son 9.000 votos, que yo creo que Jaén merece más en las andaluzas, ¿no? 9.000 votos. Ese dato Sacó no lo más que el tengo. PSOE en Jaén Capital. O sea, No, fuera, ese dato fuera no lo segunda tengo, fuerza pero- política Sí, en Capital, que Jaén fue los Capital. segundos más votados. ¿Cuántos le ponen ahora mismo en Jaén? O... El dato en... No, pero números así, no lo sé. Lo que la sí sé- horquilla. Lo que sí, De no, lo que todas sí sé maneras, es que en el Partido Judicial de Jaén, a Capital, día de hoy, capital. Le ponen uno. 0-1-0-1. Evidentemente eso no es una cosa que no es de oído. Son 4, como bien Jaén sabéis. merece más. Es uno de esos partidos que tiene más fuerza en unas elecciones generales o autonómicas que en unas municipales, porque en las municipales todos somos de los pueblos en los que son. Ujú. Aquí Pedro, Lola y yo somos del municipio, independientemente. En cambio, en las generales, pues se presenta uno de Pero la que sí provincia es cierto contra que otro de Madrid, ¿no? tienen la... Sí, además se mueven tienen la por parámetros seria distintos del posibilidad voto. de entrar por la comarca de Jaén. Y con respecto a Vox, y yo quiero ser muy respetuoso con todos los partidos, yo Sí, sobre todo con los que no están. no quiero opinar de nadie, ni mucho menos voy a decir nada negativo ni de unos ni de otros, y como tú bien has dicho, y menos aún si no están aquí. Yo puedo dar mi opinión sobre cualquier partido que aquí no está presente. Bueno, es que Evidentemente no hay una persona con para Jaén merece rebatirme más, no. cómo sería Pero es su verdad que derecho. a Vox es verdad que cuando empezamos la temporada, que lo hemos invitado a los primeros debates, y que no está aquí porque no han querido. Ajá. Pues, Que invitados estamos. Pues ya está, pues... Desde siempre, semana también. desde siempre. Si No, desde entienden- siempre, dejaron de si venir, entienden dejaron de que venir. no- Y no. Hace que no años tienen lo- que estar hace aquí años lo hacían, me acuerdo. yo estaba aquí en Cuando se debate. acercaron las elecciones. para debatir democráticamente, que es lo que tenemos que hacer y es lo que estamos haciendo, pues ellos sabrán por qué. Yo creo que eso no es una decisión para nada acertada. Con respecto a Vox, yo no sé lo que va a ocurrir en la provincia de Jaén. Entiendo que por el tema nacional, Vox en ciertas zonas rurales, y hablo de nacional, no estoy hablando de aquí, en ciertas zonas rurales sí es verdad que tiene mucha fuerza. Por el tema de la caza, de la agricultura, de la ganadería, y ciertas zonas donde sí es verdad que están muy implantados. Yo aquí, en la provincia de Jaén, con todos mis respetos, yo no termino de verles un arraigo fuerte. Yo eso no lo veo. No, arañarán. Porque yo entiendo que van a. Si en Jaén tienen 2 concejales, yo entiendo que arañarán alguno más disperso, que no va a llegar tampoco a. Pero Sí, eso es algo no creo que tenga representativo. tampoco una. Algo- sea una fuerza a tener en cuenta a la hora de ni de diputados ni de. Y que yo creo que al final, sinceramente, quien quiera que haya un cambio o una continuidad en su municipio, hablo ya directamente del Partido Popular. Entonces, todos los linarenses saben, piensen lo que piensen, sean de centro, centro-derecha o muy de derecha, saben que que para desalojar al actual gobierno de coalición que hay ahora, encabezado por el Partido Socialista, el único voto útil para de verdad poder desalojar al PSOE de la alcaldía es el Partido Popular. Eso lo sabe todo el mundo. Y te lo digo porque yo hablo con mucha gente que son votantes, sobre todo de los que sí tienen claro que van a votar a Santi Abascal a nivel nacional. A nivel municipal la cosa cambia. A nivel municipal la cosa cambia. Y dicho todo esto, entonces elucubrar y dar una opinión mía, ¿no? Significa Opinar, que es lo único que hacemos. Bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a tener mucho tiempo de hablar de las elecciones municipales.
prácticamente 2 meses. Si quitamos Vamos, la Semana vamos, Santa, que ya va a sabemos seguir viniendo. que la Semana Santa es algo Municipales. sagrado en nuestros pueblos y ciudades, y ese salto tenemos que darlo. Pero al margen de esto, yo no quiero terminar sin que me hagáis una valoración de lo que ha supuesto, porque informativamente llevamos 2 días saturados con ese tema que decimos no ha servido para nada, o sí ha servido quizás para, bueno, un poco sentar la base de lo que va a ser las elecciones generales del próximo mes de diciembre. Moción de censura, el profesor Ramón Tamames, 50, lo que se previa, 52, bueno, 53, un voto más del grupo mixto, pero bueno, en definitiva ha sido un poco, bueno, pues como decía el Partido Popular, darle alas en un momento que estaba siendo difícil para lo que es la coalición, darle alas a lo que es el gobierno y atacar por parte de Vox. Se ha atacado evidentemente al gobierno, pero también al Partido Popular. Yo no la he seguido, voy a ser sincero, completamente sincero, no la he seguido. ¿Te pareció un aburrimiento? Es verdad que desde hace... Bueno, sí la he seguido, estaba esta mañana en la Casa del Pueblo y la tenía puesta como de fondo en la tele. Hace ya un par de meses que este tema lo tratamos aquí al final de un debate también, y yo lo que dije, y de forma un poco gruesa también, es que, bueno, pues esto es minutos de audiencia para Abascal. Visibilidad a Vox. Minutos de audiencia para Abascal. Sabe que se desinfla, sabe que se viene abajo. La gente ya se ha dado cuenta de que ese hombre siempre llega tarde al Congreso y se va el primero, que no hace deberes, que no lleva tareas, y por inventarse alguna tarea pues se ha puesto esta tarea. Lo que sí me ha sorprendido del profesor Tamames es que es bastante mejor orador que Feijóo, y eso sí me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Y luego también que no haya ido ni como espectador al debate, porque a Feijóo hasta de espectador le viene grande un debate. Poco más. Yolanda Díaz ha presentado su candidatura, los demás pues yo creo que sale fortalecido el gobierno de coalición, porque al final han hecho una buena exposición de su gestión, y el Partido Popular pues bueno, ahí haciendo la avestruz, y esperando pues a que lleguen las elecciones para presentarse con un programa electoral, con un folio en blanco, como en Madrid, que le salió bastante bien, a ver lo que pueden hacer. Pedro. Yo he seguido la moción con mucho interés. También. Ayer fueron 11 horas y 11 minutos Exactamente. y lo seguí con pasión. Esta mañana ya a las 8:30 estaba Esperando que empezara. esperando que empezara y he siguiendo seguido. los debates del Sí. preámbulo de... Me ha parecido que hemos vivido un acontecimiento histórico más relevante de lo que queremos. Sobre la moción de censura, es la 6ª moción de censura en nuestra democracia actual. Ya se hizo la primera moción de censura en 1980 contra Suárez, Felipe González, que la perdió. Luego hubo moción para Felipe González, que no prosperó. Luego 2 mociones de censura tuvo Rajoy, la última prosperó con Pedro Sánchez, y ahora Pedro Sánchez es la 2ª moción de censura a la que se enfrenta. Que se la ha planteado Una, Vox, y esta teóricamente independiente y avalada por Vox. Ciudadanos, ya advertimos cuando comenzó el tema de la transformación del Código Penal, el tema de la malversación, el tema de la sedición, ya advertimos al Partido Popular que realmente ellos debían de ser el líder de la oposición, plantear esa moción de censura tan necesaria para dejar entrever la mala política que estaba llevando Pedro Sánchez. Esa es la razón de una moción de censura. Para dejar ver, para eso está para cumpliendo toda la semana, para ¿no? dejar ver, para que la política internacional y los medios internacionales vieran lo que está pasando en este país, y en un momento dado, si tiene que prosperar, prospera. La moción de censura se hace para 3 cosas. Se hace para ganarla, se hace para decir y poner en los medios algo que está mal e incidir para que los ciudadanos se despierten y lo vean, y en tercer lugar se supone que está para hacer un ejercicio democrático. La Constitución dice en el artículo 113 que está establecida la moción de censura como algo legal, con el 10% creo de los congresistas, con lo cual es un ejercicio democrático, y hemos asistido a un debate Con un presidente que se postula y con un programa que no se ha presentado. Hoy hemos asistido estos 2 días a un debate del Estado de la Nación tremendo, pero además de eso hemos asistido como 2 partidos
fuertes, el bipartidismo. Por ejemplo, el Partido Socialista ha dado pie a que por su izquierda presenten su programa y cuáles van a ser sus aliados. Tanto es así que el portavoz socialista le llamó la segunda presidenta. Eso fue un error. Yo no sabía que en España había Eso sin error, bueno, un error o una... no lo sé. Y luego veo también cómo el Partido Popular, el líder de la oposición, no asiste ni siquiera en silencio, esperando a que en las elecciones llegue el voto del cielo, no asiste y se postula con abstención. Cuando en la primera moción de censura Pedro Sánchez de hace 2 años, de 2020, votaba en contra. Ya vota abstención. Se está postulando para posibles pactos, posiblemente con Vox. Entonces, realmente se ha asistido a como los dos bipartidismos. Bueno, se ha vociferado en el Congreso, se ha faltado el respeto, desde aquí mi máximo respeto a Tamames. Me parece un personaje de la historia de España que merece todo el respeto habido y por haber, con una capacidad y una inteligencia que ya quisiéramos muchos tener, y he disfrutado con sus intervenciones. Realmente me parece que es un personaje clave de la transición, y que con 90 años tenga esa claridad mental y hable de las dos Españas en el año 2023, por algo es. Tenemos que evitar esas dos Españas, tenemos que ser un país de consenso, y la intervención de Inés Arrimadas como parlamentaria ha sido soberbia de respeto a Tamames, y luego ha hecho una lista directamente de lo que se debe hacer en una moción de censura, de aquello que no funciona, y por lo que una moción que es sorprendente, donde habla desde cómo Bildu tiene un protagonismo en un gobierno, o los comunistas o los populistas, de cómo se homenajea a los etarras con el consentimiento del gobierno, de cómo la sanidad pública se está hundiendo, cómo la educación pública se está hundiendo, cómo no se vota a la ley de los enfermos de ELA y 40 veces ha sido rechazada por el Partido Socialista, cómo se hace trenes para que pasen trenes y los túneles son pequeños y se derrocha, cómo se reúne una ministra del Partido Socialista del gobierno con Venezuela, con la dictadura venezolana, y no nos enteramos. Cómo se sigue el juego a Marruecos de pronto y no nos enteramos. Cómo el Poder Judicial está en un momento crítico, tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular. O sea, Inés Arrimadas ha puesto los problemas sobre la mesa y ha dado soluciones. Y hay las soluciones que llevamos hablando en varios debates. El IRPF de los ciudadanos, una jornada laboral flexible, una medida flexible y variada. Y luego el presidente ha utilizado 1 hora 40 minutos, que ya parece que estábamos con Castro, para hacer un alarde tremendo, donde incluso la vicepresidenta ha tenido palabras muy duras de falta de respeto a un señor como Tamames. Vox ha jugado su juego. ¿Dónde están los vencedores y los vencidos en esta moción de censura? Yo creo que directamente han salido vencedores. Ciudadanos realmente creo que ha sido el punto de consenso serio y muy loable. Creo que ha tenido una intervención ejemplar, Inés Arrimadas, en todo momento. Lo que sí que he visto, las dos Españas muy gruñonas, incluso muy alteradas, incluso Tamames ha tenido que decir que por favor que se tenga cuidado con la pastillita, porque le podían dar un infarto a más de uno. A Patxi López. Efectivamente. En cualquier caso, en líneas generales ha habido bastante respeto. Ha habido respeto, y un tono bastante sosegado. En líneas generales. De ratones a los trabajadores, ha habido descalificaciones. En líneas generales. Hemos oído cosas mucho más gruesas y más graves. Hemos oído cosas mucho más gruesas y más graves en cualquier caso. Congreso en muchísimas ocasiones. En cualquier caso, ¿Quién es que ha salido ganando y quién ha salido perdiendo? Pedro. Publicitariamente ha sido un momento bueno, que siempre una persona que no tiene escrúpulos y que hace de la política que él vale todo, Pedro Sánchez, indiscutiblemente ha salido ganando. Pero por encima de él ha salido la vicepresidenta. Yolanda Díaz ha presentado su programa electoral en un congreso donde lo ha visto todo el país, donde ayer el índice de audiencia estaba por encima del 30%, más de 1 millón de personas viendo todo el debate. Creo que ha sido la ganadora, y eso que va de angelical y tranquila.
Y ayer Bueno, pues, estuvo un poco irrespetuosa. Indiscutible. Vamos a ver qué opina Joaquín. Yo el debate he seguido alguna intervención que he visto por redes sociales después, como la de Yolanda Díaz, que me creo que haya sido viendo la intervención suya, pues me creo que haya sido la ganadora del debate, evidentemente, y de toda la moción de censura. He visto alguna más, sin más la de Gabriel Rufián, por ejemplo, y alguna más que otra, porque otras empecé a verlas, pero me parecían insoportables y las quité. A mí Ramón Tamames tampoco me parece una persona tan... Los ideales de Ramón Tamames han cambiado muchísimo durante su etapa. Él estaba en el PC de la Transición, en 1986 estaba en el CDS. Luego, no, en el 89 fundó un partido. Y en 1988 pidió el ingreso en Izquierda Unida y se le denegó. Gerardo Iglesias, que era entonces el coordinador federal de Izquierda Unida, se lo denegó. Y entonces, desde entonces además, los discursos que tiene desde hace muchísimos años son ultra neoliberales totales. O sea, habla de privatizar toda la sanidad, de privatizar la educación, de privatizar las pensiones, sobre todo, en cualquier universidad, en cualquier máster. Si conocéis a alguien que haya estudiado algún máster, Tamames es de los típicos que iba a hablar de la privatización de las pensiones y de la necesidad que había en la Europa actual. Y eso era su discurso lleva siendo ultra neoliberal, y yo creo que realmente lo ha sido siempre, realmente. Una persona puede cambiar de opinión, pero ya tenía 50 y tantos años cuando cambió, entre comillas, de opinión. Sencillamente yo creo que le pilló en aquella época de la transición, el PC era un buen sitio para dedicarse a la política probablemente, y por eso lo hizo. Y no por ello. No era un buen sitio el Partido Comunista. No, en la transición, estoy diciendo, justo después de la transición. Ahí luchando por la democracia, Tuvo la cárcel. O sea que no es tan fácil. Pero yo creo que los post-transición se suele ver con mucha facilidad aquella situación difícil donde se alcanzaron las libertades por la lucha. Su discurso, la parte del discurso que he visto, porque ya os digo, un discurso que al final pues te llega a cabrear y lo quita. Yo, por lo menos, es lo que me ha pasado personalmente, me ha parecido absolutamente impresentable. Y el discurso de las dos Españas es impresentable totalmente, porque ya estamos cansados de ese discurso, un debate que ya hemos tenido muchas veces, y creo que sobra ya, y sobre todo que venga en un hombre con la trayectoria suya y con donde ha estado. Por lo tanto, a mí me pareció muy bien la intervención de Yolanda Díaz y lo que le tuvo que decir a Ramón Tamames. Incluso la de Gabriel Rufián también me gustó mucho, que normalmente siempre lo veo porque me hace gracia cuando la forma en la que tiene esa intervención. Hombre, me parece que el PNV realmente, como siempre, son los listos de este país, son los que le sacan todo al PSOE y al PP de toda la vida, y realmente ellos están contentos porque gobierne el PSOE, gobierne el PP, van a sacar siempre la mejor tajada. Escuchamos a José Luis. Bueno, vamos a ver. Para nosotros, desde el Partido Popular, una moción de censura, de luego, no es lo que necesita España en este momento. Pedro Sánchez ha ganado una votación parlamentaria, pero estamos absolutamente convencidos de que en mayo va a perder en las urnas y en diciembre va a volver a perder en las urnas. Desde luego, eso es lo que dicen, repito, todas las encuestas de los órganos que se dedican y las empresas que se dedican a la demoscopia. Repito, como he dicho antes, exceptuando la del militante socialista Tezano. Y ahí es donde hay que ganar a esta coalición de gobierno, en las urnas. Nosotros entendemos que una moción de censura se interpone para ganarla. Si los votos no te dan, pues... Has preguntado antes a algún compañero de la mesa que quién crees que ha ganado o qué crees... ¿Qué ha ocurrido con esto de la moción de censura? Pues yo creo que nuestros políticos en el Congreso de los Diputados pues, han perdido 2 días. En lugar de estar dedicándose a lo que se tienen que dedicar, pues han estado en estas cosas. Y estoy absolutamente convencido que hoy es miércoles, ¿no? Y me voy a alargar mucho más. La semana que viene ya nadie va a estar hablando de esto. Ya nadie va a estar hablando de esta moción de censura. Porque no ha servido para nada más que para poner, eso es cierto, y también se ha dicho aquí, poner de largo la candidatura a la presidencia del gobierno de Yolanda Díaz. ¿Un poco no crees que se han esbozado las líneas sobre las que va a ir la campaña electoral? Yo estoy absolutamente convencido de que Yolanda Díaz ayer ya hizo su puesta de largo en escena y además apadrinada por Pedro Sánchez, que sabe que necesita a un partido a la izquierda mucho más que él, que ya es decir, para poder reeditar
si ocurriera un milagro, el gobierno que tenemos ahora de socialistas, comunistas, proetarras y golpistas catalanes. Entonces, no tiene más remedio que hacerlo de esa manera. Y el Partido Popular ha estado pues donde tiene que estar, trabajando, haciendo propuestas, solicitando por enésima vez al presidente del gobierno que disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones ya, porque esto es una agonía, unos meses de agonía que se están alargando, que no sirven absolutamente para nada, sino para seguir erosionando las instituciones y que los españoles sigan pasándolo mal. Lo que debería hacer es convocarlas junto con las elecciones municipales y autonómicas, donde hay las 12 autonomías donde hay elecciones, y que nos ahorre este suplicio hasta fin de año, porque lo único que les favorece a ellos es mantenerse en el sillón 6 meses más hasta que los españoles hablen, y esa sí será la verdadera moción de censura. Y con respecto al tono, pues el tono, se ha hablado aquí de Gabriel Rufián. Gabriel Rufián pertenece a un partido golpista, ya fue un partido golpista en la Segunda República, ha sido y es un partido golpista en la democracia actual, y cada vez que sube al estrado pues monta un show. Si tanto odia a España y tampoco le gusta a España y los españoles, no sé qué hace en el Congreso de los Diputados cobrando un sueldazo impresionante. Si no le gusta, pues que se dedique a otra cosa. El PNV, pues muy bien lo ha dicho el compañero, el PNV pues se arrima al sol que más calienta. Había cerrado con Rajoy los presupuestos del Estado y a la media hora Pedro Sánchez le ofreció un poquito más y apoyó la moción de censura. Entonces, como podemos entender, pues cada uno, como se dice, ¿no? Vienen aquí cada uno a hablar de su libro y poco más. Ver a Pedro Sánchez hablando 1 hora y 40 minutos, aburriendo a las ovejas, presumiendo de lo bien que va la economía de España, cuando somos el único país de la Unión Europea que no hemos recuperado el Producto Interior Bruto previo a la pandemia, presumiendo de empleo, cuando somos líderes de desempleo total, líderes de desempleo juvenil, los segundos en desempleo femenino. Verlo presumir de todo ese tipo de cosas, pues la verdad es que da una vergüenza ajena tremenda. Nos queda un turno. Os pido que en este último turno que nos queda, que seáis algo más breves para ir cerrando temas. Me ha pedido, si no te importa, me está pidiendo hace un rato la palabra Joaquín. Sí, yo lo que había hablado del PNV, no he visto su discurso esta vez, pero sí que tienen al mejor orador del Congreso de los Diputados a día de hoy, que es Aitor Esteban. Yo estoy de acuerdo. Además, sí, totalmente con mucha diferencia, además, sobre el resto, independientemente de que estemos. Lo único que me une a él es que le gusta el rugby. Haberlo oído hablar de rugby y es lo único que me une a Aitor Esteban, pero como orador es magnífico. Porque de izquierdas no son. No, evidentemente. No. Y además, mientras exista Vox, yo es que todo el tema de lo que digan las encuestas, que por cierto las del CIS suelen ser mejores que otras, históricamente, independientemente de quién gobierne en el país, las encuestas del CIS suelen ser mejores que muchas de las demás. Estamos hablando antes de Tezano, entonces sí. Bueno, incluso después también, Y yo os digo que la derecha el problema que tiene es que sigue estando dividida, que eso en las provincias pequeñas te mata, y yo no tengo nada de claro. Y esto no lo digo como militante de izquierda ni nada, lo digo también desde fuera, como he dicho antes, como ciudadano desde fuera. Por cuestiones matemáticas, por cuestiones sociológicas, yo no tengo nada de claro que la derecha vaya a gobernar en España después del año, cuando acabe el año, aunque le salgan mejor las municipales, ¿vale? Porque eso no tiene absolutamente nada que ver. Y luego ahí es el referente de los nacionalismos. Que por cierto, los nacionalismos son muy malos cuando gobierna el PSOE, gobierna en este caso el PSOE con Unidas Podemos, pero son muy buenos, y incluso se habla catalán en la intimidad cuando tienen minoría a otros, porque el PNV y CiU han sido socios del PP tanto o más que del PSOE, ¿no? Cuando no daban golpes de Estado. Incluso Eusko Alkartasuna, que es un partido que a día de hoy está en Bildu, también se presentaba con el PNV a la elección en el 96 y también llegaba a acuerdos con el PP de Aznar, o sea, y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Y siempre es un partido democrático con su gente, con su voto y con su público. Pero en ese sentido lo que quiero decir es que yo eso no le veo nada de claro, porque además, mientras exista Vox, la derecha vasca y catalana, que se parece más, por cierto, a la europea que a la de las nacionales, la van a tener en su contra. Y sin esos dos, ese aspecto es importantísimo para poder gobernar en España. Y ya os digo, hay muchísimas provincias en España con 3, que solo se juegan 3 diputados, 4 diputados.
y el ir dividida en la derecha en un bloque de dos, matemáticamente puede hacer imposible o posible que la derecha no gobierne en España, pero vamos, sin darnos ningún mal rato y ni que tenga que pasar una hecatombe de la derecha ni un resurgir tremendo. Lo único que le daría en bandeja las elecciones a la derecha con total seguridad es que la izquierda, y me refiero a la izquierda del PSOE en este caso, no fuera junta a las elecciones. Si Sumar va por un lado y Podemos va por otro, entonces sí gobierna la derecha por las mismas cuestiones matemáticas que estaba hablando antes. Por la división. Porque no es solamente lo que pierdes, el cabreo que pilla el votante tuyo porque vas dividido, sino porque matemáticamente en las circunscripciones electorales te machaca esa situación. Y lo mismo suman, se pueden tener, algunas encuestas ya sí han hecho ese trabajo de hacerlas juntas o separadas y de poder llegar incluso a 50 escaños en una, por separado daban 14 y 3 y cosas así por el estilo. O sea que estamos hablando de una pérdida muy grande si no se tiene la inteligencia suficiente como para ir juntos, sobre todo en unas elecciones generales donde te juegan muy pocos escaños con mucha población. Eso, y teniendo un 90% de programa en común es una locura. Y eso sí que sería, incluso haciéndolo muy mal Feijóo y muy bien Pedro Sánchez, sí que sería definitivo para que la derecha gobernase en ese país. O sea que está en ese acuerdo, puede estar el futuro del país en ese sentido. Complejo, la verdad. ¿Alguno queréis puntualizar algo más antes de terminar? Yo muy breve, Yo si soy me das la palabra. muy rapidito. Venga. Muy rapidito. Venga. A mí de lo que estamos hablando de la moción de censura, el tono y cómo se ha expresado el profesor Tamames me ha gustado mucho. No lo que ha dicho, pero sí el tono. Es decir, se puede discutir en ese tono. Además, Los memes que le han hecho, son graciosos, o sea, su aspecto positivo. pero además, y habla el hombre de hablar con educación y de la pastillita del infarto y todas estas cosas, pero es que quien ha contaminado y quien precisamente más ruido está haciendo y más está entorpeciendo que se dialogue de forma educada en el Parlamento es el partido, porque que lo ha llevado a hacer la moción de censura. Y luego no se puede, Pedro, acusar a la gente de... Y mira que yo sí basta hablando y soy grueso, que no soy sospechoso de ser suave, pero no se puede aludir a la confianza, a la concordia, a la educación, al respeto y llamar al presidente, ¿cómo lo has llamado? Persona sin escrúpulos. Sin escrúpulos. Personas sin escrúpulos y esas calificaciones. Es decir, eso vale que me pinta a mí y no soy nadie. Vale que me pinta a mí y no soy nadie para aclarar, pero no se puede pedir. No conoce límites. Pedir educación y utilizar luego estos términos. Como presidente. Y luego otra cosa igual. Con el poder vale todo y No, vale todo. no Va a nos tocar gusta, hablar de momento. no nos gusta que Si no, nos Bildu, enrollamos y tenemos que Bildu vote a favor de alguna medida del gobierno de coalición. PSOE, ahora Podemos, los demás no están en el gobierno. Unidas Podemos, los demás no están en el gobierno y empezamos a hablar de proetarras y filoterroristas y todo. Y sin embargo, estamos encantados de presentar de candidato a elecciones a un filo narcotraficante. Es decir, ahí no tenemos problema. Los filos narcotraficantes sí valen para gobernar un país. Y llamamos a las personas que están elegidas democráticamente en el Congreso de Diputados palabritas raras y no están en el gobierno. Bildu no está en el gobierno. Y RC no está en el gobierno. Pero ¿a quién te refieres con filo narcotraficante? Filo, amigo, narcotraficante, Marcial Dorado. Amigo de Feijóo. Filo narco. ¿Pero quién se presenta a las elecciones? El amigo del narcotraficante. Filo, amigo. Mira, Con lo bien que No, iba. déjalo que termine. Ahora te dejo aquí la Lo bien palabra. que iba hoy. Que no. Cuando tengo- yo ya sabía que esto iba a pasar cuando has dicho los filos etarras, los independentistas, los golpistas y demás, yo sabía que esto iba a pasar. Me toca, gracias. Bueno, vamos a ver. Empiezo por lo último, empiezo por la traca final. De El filo narcotraficante. de nuestro amigo Diego. Diego, de verdad. A veces me deja sin palabras, sinceramente. Cada tertulia que venimos sueltas una perla, pero yo creo que a cuál más bárbara. En la última dijiste que había que ir al médico en Andalucía con la tarjeta en la boca y No. que había que pagar. Lo dijiste, si es que está grabado. Si no es que yo lo Voy diga. a buscar el corte, Perdona. lo voy a buscar en Twitter y te lo Sí. voy a poner. Lo que has dicho Si es ahora y lo que yo no- dije. Si es que está grabado. Y ahora has dicho, has rectificado. Lo tenéis en la web, si lo queréis cual, buscarlo. Por eso, lo cual lo aplaudo, has rectificado diciendo que tú no has dicho eso, tú no has dicho eso. Estupendo, genial. Tú no has dicho eso, sí lo dijiste eso, pero es bueno, te honra que rectifiques, porque además es falso. Llamar filo narcotraficante
al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cuando acabas precisamente de recriminar al compañero de mesa, que ha dicho que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no tiene escrúpulos, que yo creo que no es un insulto ni una cosa... o sea, acabas de solicitar respeto por Pedro Sánchez, porque dicen que no tiene escrúpulos, lo cual... Está diciendo que me pinta a mí, no a Pedro, que me pintaba a mí. Lo cual suscribo al 100%, incluso pienso más cosas, que no las voy a decir. Pero llamar filo narcotraficante a Alberto Núñez Feijóo, Diego, me parece que has dicho una barbaridad. ¿Una barbaridad por qué? Una barbaridad. 12 años de vacaciones con un narcotraficante. Es que me parece que has dicho una barbaridad. Si quieres aquí sacamos a pasear las condenas de Griñán, de Chávez. Un hombre en la cárcel por narcotráfico. Su amigo Feijóo. Los 700 millones que el PSOE ha robado en Andalucía a los parados. Si quieres estamos aquí hasta mañana. No, estamos aquí hasta mañana. Nada. Por eso, contéstale que hasta mañana no va a mañana. Me parece, partido Diego, imputado por corrupción el PP, Diego, con la sede pagada en B. Los únicos que estáis condenados por financiación ilegal por el caso Filesa sois vosotros, Partido Socialista. Solo hay un partido condenado en España, el PP. Tú, vosotros. Yo no, hombre. Vale, el y tú más ya lo hemos acabado. Ya, por eso digo. Bueno, yo te pediría, Diego, que sí que nos tienes acostumbrados a que sueltas de vez en cuando un bombazo. Yo, de lo poquísimo que te conozco, creo que a ti no te pega ni te pinta que digas esta barbaridad del líder de la oposición. ¿Barbaridad por qué? Te pediría, por favor, que retiraras lo que has dicho. Es un amigo de un narcotraficante. Te pediría, por favor... La amistad no la eligió yo, la eligió Feijóo, no puedo retirar, es que es una realidad. Yo te pediría, por favor, que no llames filo narcotraficante a Alberto Núñez Feijóo, porque estás mintiendo y estás diciendo una auténtica barbaridad. Estás insultando al líder de la oposición, Dios mediante, próximo presidente del gobierno de España, que vendrá a arreglar todo el desaguisado que estáis organizando vosotros. Has dicho antes que Feijóo no ha acudido al circo este que habéis montado entre el PSOE y Vox en la moción de censura. Pues mira, no ha ido. Ha estado trabajando, que es a lo que se dedica Alberto Núñez Feijóo. Si me presta un poquillo de atención, sí, te estoy escuchando. No me estás escuchando. De vacaciones. Sí, pero que me parece. ¿Quieres que te saque yo fotos de socialistas? ¿Quieres que te enseñe yo fotos de jefes tuyos entrando a la cárcel? ¿Vamos a finalizar con la moción de censura? Termino. Mira, has preguntado que por qué no ha ido Feijóo. Feijóo no ha ido al circo que ha montado Partido Socialista y Vox en el Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijóo se ha dedicado a trabajar. Ayer estuvo reunido con todos los embajadores, casi todos los embajadores de la Unión Europea, trabajando por España. Y hoy se encuentra en Bruselas y está reunido con la presidenta de la Comisión Europea, trabajando por el bien de España y de los españoles. A eso se dedica Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo no se puede dedicar a subirse al gallinero en el Congreso de los Diputados, a pegarse 12 horas escuchando a Pedro Sánchez, a uno y a otro, diciendo barbaridad. A eso se dedica Alberto Núñez Feijóo. Con lo que ha dicho. Y te pido por favor, hubiese sido estúpido si va. Y te pido por favor, por enésima vez, que tú puedas criticar a Feijóo, a mí y a mi prima si quieres. Pero tu prima no. Llamar filo narcotraficante a Feijóo, acabas de decir una cosa muy grave que incluso puede tener hasta consecuencias, ¿vale? Y lo has dicho en una televisión. Te pediría por favor que lo retiraras. Ya está, solo eso. Vale, Pedro, gracias. Perdón por extenderme. En relación a la moción. A la moción y a Pedro Sánchez sin escrúpulos, está dentro de lo que es una intervención de Inés Arrimada, donde habla del efecto inundación que realiza Pedro Sánchez. Efecto inundación consiste directamente en atrofiarnos de cosas negativas y ya el ciudadano no tiene tiempo ni de reaccionar. Cada vez una barbaridad más grande. Efectivamente. Entonces dice, este señor no tiene escrúpulos, pero además no solamente no tiene escrúpulos, sino que no tiene límites por estar en el poder. Y entonces te voy a mencionar, a ver si sin escrúpulos es, por ejemplo, meter el gobierno a los populistas, la ministra de Justicia como fiscal general del Estado, crear un tribunal de cuentas con el beneplácito del PP a medida de los golpistas, por ejemplo, meter a Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales, recuperar una aerolínea con 53 millones de euros, venezolana, y así, si eso es tener escrúpulos, pues lo mismo. La sedición, la malversación, los indultos. Efectivamente, en cualquier caso, creo en cualquier caso que la educación, no me tiene que fichar nadie. A lo mejor los que tienen que ficharse son otros.
A mí no me tienen que fichar porque sí. Allá pa. sé perfectamente dónde estoy. Allá pa, Pedro. No, allá Terminamos. pa, pero tengo que contestarle, ¿no? De esta forma, Ciudadano se ha dirigido a él. se presenta. Sí, pero dirigido a él, pero creo que era yo la cuestión del tema, ¿no? Ciudadano sí, se presenta totalmente. independientemente Totalmente. en Andalucía como ciudadano y yo no necesito que nadie me fiche. Estoy aquí por ideología y porque sé dónde estoy y en lo que creo. No, pero muy de acuerdo con todo lo que No, dices, no, vamos, con yo estaba- el relato el que has relato lo he dicho hecho tú, yo. Lo puede decir Abascal perfectamente. de Y lo último puedes que has decir dicho. tú también si No, quisieras. a ver, no, me refiero, a ver, por supuesto, tú puedes Quiero decir lo que decir, quieras. no, lo Yo, puedes decir yo me tú refiero también. a tu mensaje concreto, a tu discurso, a los planteamientos Sí, políticos que acabas de decir tú, me han recordado de Abascal totalmente. No, o sea, pues son los de centro- Inés Arrimada, de centro son de no Inés tiene Arrimada, absolutamente son de nada. Inés Arrimada, son del centro y no son de Izquierda Unida, porque Izquierda Unida se dedica a otras cosas, Claro. parece ser. Pero, Sí, sí. perdón que me meta, es que esto no es es que estos son hechos objetivos. Sí, son Está relatando Son hechos. objetivos. Son No, hechos- no, Pero no censuréis mutuamente Pero al no final, estoy al final de la censurando. fiesta. Al Estoy final de la obligando fiesta. Para Al final de la fiesta que la hemos Que esto Yo creo son que lo que hay hechos que hacer objetivos. es mejorar la educación, mejorar la sanidad pública y luego no irnos desde Izquierda Unida o del PSOE a la sanidad privada cuando tenemos que operarnos. Vamos a ser menos, ¿Como quién? pues Como mucha Carmen gente, Calvo, como- mucha así. gente. ¿No los conoces? Ha hablado de Izquierda Unida. No, que hay gente sí, de sí, Izquierda Unida que conoces que también. hayan ido Sí. a un- Entonces, si defendemos una cosa, Pero si que la no pasa cumplamos. nada. Pero si va a la Así sanidad ya. privada está muy bien. Pero que luego no hagamos una defensa Exacto. de la sanidad privada, pública. Atacando la privada. Es que la Efectivamente. sanidad privada parece Entonces, que se la puede está de permitir maravilla. y la pública y universal Entonces, para todo el los mundo. ciudadanos lo que necesitan. Hasta el último. No tienen tiempo. La privada, ¿por qué se la puede permitir? Porque están trabajando, porque no pueden pagar los colegios de sus niños, porque no pueden Terminamos, pagar Pedro. millones de la luz, porque no pueden pagar el agua, y eso es lo que le importa al ciudadano. Y lo que tienen que trabajar es por menos enchufes, más sanidad pública, más educación pública de calidad, y después lo privado Pero si se existe apuesta como por la existe privada, todo. pero si ustedes son los que más han metido a No, más usted han gobierna. concertado colegios. Acabamos Usted Pedro, gobierna. acabamos Pedro y acabamos Pero Joaquín. son la autonomía las que tienen Acabamos educación. Pedro Ustedes y están acabamos gobernando. Joaquín, Tomen porque hay, medidas. hay, Pero la hay vida educación, más ¿no? allá, La hay educación vida más son allá la del edificio autonomía. del Congreso, que es lo que le interesa a la gente. La gente lo que quiere es que no le suba la hipoteca, que la cesta de la compra, la gasolina, la luz, Efectivamente. y hay vida más allá de esta moción de Para eso censura hay que esperar a Feijóo a final de año. que ha podido sentar la base de lo que va a ser la campaña, pero que en definitiva no ha cumplido con lo que teóricamente todos pensamos que es una moción de censura con un programa y un presidente que se postula como tal. Un presidente no, un postulante. Un candidato, presidente. sí. Un candidato. Así que, bueno, Profesional. muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Señor de las perlas. Diego, gracias. A vosotros. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. Pedro, Gracias. muchas gracias y gracias, Gracias. tranquilo. Y muchas gracias Encantado, también, José encantado, Luis. gracias. Volvemos la semana que viene, aquí en Actualidad a Debate, a seguir hablando de elecciones y lo que nos queda. Muy buena.